necesidades de personas. Señor, cada necesidad tiene su circunstancia. Y Padre Celestial, tú conoces todas las personas involucradas en estas peticiones que hemos leído y hemos de alguna manera elevado ante tu presencia, Señor. Dios, tú tienes siempre la última palabra en todas las cosas. Señor, tú tienes propósitos y planes. Y rogamos, Señor, por cada una de esas peticiones. Rogamos por aquellas personas que están pasando por situaciones de salud difíciles, muy difíciles, delicadísimas, Señor. Oramos por esas personas, para que aquellos que son hijos tuyos puedan fortalecerse en ti y descansar en ti y confiar, Dios, en tus planes y propósitos. Y que aquellos que no te conocen, Señor, que sea esta la oportunidad para que te puedan acercar, Señor, a ti. Y Padre Celestial, también que no solamente busquen la sanidad física, sino que también la sanidad del alma, que es la más importante, porque esa tiene efectos eternos. Señor, también oramos por personas con situaciones económicas, financieras, Señor, que tú estés guiando, dando sabiduría allí. Oramos también especialmente esta mañana por la familia Cedeño, Señor, que tú traigas fortaleza, especialmente los días que vienen. Señor, que serán días difíciles, días que tendrán que vivirse, que será un proceso doloroso. Pero, Señor, allí está donde está la oportunidad, Señor, para que ellos puedan experimentar el consuelo tuyo, que es el mejor consuelo que uno puede experimentar. Señor, ayúdalos, Padre. Y aquellos que, Señor, todavía están lejos de ti, espiritualmente hablando, Señor, permite que esta sea una oportunidad para que se acerquen a través de Cristo, Señor, en una relación contigo, Señor. Padre Celestial, y por cada necesidad del corazón de mis hermanos, tú las conoces, cada carga, Señor, que hay en su corazón, que son la ocupación que a veces nuestra mente está ahí dando vueltas y vueltas cada día. Tú toma esa preocupación, toma esa necesidad y Padre Celestial, tú, Señor, nos permitas descansar en ti. Padre, pedimos estas cosas, las rogamos todas en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, continuamos con la lectura por nuestra hermana Yolanda Ábalos. El pasaje es Mateo 7, 24 al 27. Buenos días. La lectura la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 24 al 27. Como la lectura es corta, la voy a leer sola. Gracias. ¿Estamos listos? Nos ponemos de pie, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Dios bendiga su santa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Casi no escuché. Amén. Hermanos, ahora tenemos el canto de bienvenida con gran gozo y placer. Nos ponemos de pie, hermanos, para saludarnos unos a otros y darnos una gran bienvenida entre nosotros. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se complace el corazón, ensanchándose de amor, todos a una voz de Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos.
hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos al volvernos a reunir. Bienvenidos. Bueno, hermanos, tomamos asiento. Ahora continuamos el servicio con el pastor. Bueno, hoy día no sé cuántas veces, pero por lo menos desde que yo estoy acá es la primera vez que no tenemos al hermano Carlos. Entonces hemos tenido algunos detalles. Ahí se ve, ¿no es cierto?, el aporte que hacen los hermanos con el servicio que prestan, cada uno en su lugar, y eso obviamente nos beneficia a todos, nos bendice a todos. Así que vamos a la palabra de Dios esta mañana. El título de hoy es La obediencia trae gozo y te libra de la amargura. La verdad, la obediencia trae gozo y te libra de la amargura. Yo creo que cada uno puede contar alguna experiencia, ¿no es cierto?, de cuando tomó decisiones obedientes a la palabra de Dios y estaba contento, estaba feliz. Pero también yo creo que tenemos algunos de nosotros la posibilidad de contar alguna de esas experiencias en que hicimos nuestro, ¿no es cierto?, nuestro capricho, nuestro deseo, y después, tomando puro Tylenol todos los días. Porque el dolor de cabeza, híjole. Por eso, hermanos, la obediencia, y eso lo que tenemos que entender, como le compartía yo el viernes con este grupo, y estoy muy contento por eso. Gracias a Dios por la hermana Estela, por abrir su hogar, que es súper importante, y eso me tiene muy contento. Es con una compañera y dos amigas de su compañera de trabajo, de hermana Estela, estuvieron el viernes, más también nos acompañó Kelly y Brian. Estuvimos ahí compartiendo para empezar a compartirles más claramente acerca del Evangelio y la salvación. Entonces yo le insistí a ellas, sobre todo a ellas, que esto de Dios, de la Biblia, de todo esto, no tiene que ver con religión. La gente lo ve así, pero no, en realidad no es así. Tiene que ver con la necesidad del ser humano de tener principios y una guía para que pueda verse, como se llama, bendecido, obviamente, a través de tomar en cuenta, en consideración, los principios y los valores de la palabra de Dios. Entonces, lo mismo, para nosotros es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a orar antes de continuar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de tomar un tiempo, Señor. Permite que esto sea realmente, Dios, un beneficio para nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, nos ayudes a enfocarnos, Dios, de acuerdo a tu palabra, en el concepto de vida cristiana que debemos tener, para que, Señor, veamos que nuestra vida, Dios, nuestra calidad de vida espiritualmente hablando mejora, pero que también eso va a impactar las demás áreas de nuestra vida. Pedimos tu ayuda en este tiempo de reflexionar en tu palabra, porque lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo primero que quisiera compartirles es que, claro, la obediencia trae gozo y nos libera de muchos malos ratos, muchos dolores de cabeza, obvio. Dios espera que seamos obedientes, así como un papá espera que sus hijos sean obedientes. Pero lo bueno, lo grande de nuestro Señor, de nuestro Dios, es que no solamente Él espera que seamos obedientes, Él también nos da las herramientas. ¿No es cierto? Esto como, por ejemplo, cuando a usted le pidan que haga bien su trabajo, ¿no? Haga bien el aseo de este lugar.
pero no le dan las herramientas. Yo digo, ¿cómo? Espera que yo lo haga bien, que lo haga perfecto, pero no me da los utensilios. ¿Cómo? O sea, y lo mismo, el Señor espera obediencia, pero Él nos da las herramientas. Entonces, y hay dos cosas, principalmente, no es que son las únicas, principalmente hay dos cosas que el Señor, por decirlo de alguna manera, dos herramientas que el Señor nos da, nos provee para nuestras vidas. Uno es el Espíritu Santo y su palabra. Primero su palabra. Mire lo que dice Juan 15, 1 al 3. Juan 15, 1 al 3 dice, yo soy la vid verdadera. Y dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y dice el Señor Jesús, porque está hablando a sus discípulos, y le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, esa es una de las herramientas que Dios usa para ayudarnos a poder vivir una vida en obediencia a Él, su palabra. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, el Señor Jesús le dice a sus discípulos que la palabra es la figura de, ¿no es cierto?, del parrón o de la parra o de la vid, ¿no es cierto?, donde ¿cómo se llama? La parra, la planta, una vez al año tiene que ser podada. Es podada para que después dé más fruto. Entonces hay que sacar aquello que no es bueno, aquello que le quita fuerza a la planta, hay que sacarlo. Y la verdad, como nosotros en Chile es costumbre, bueno, era costumbre los años 60, por ahí yo creo, de ahí más o menos hasta el año 70, tal vez de ahí para atrás. Después de eso, como se construían muchas casas chicas, ¿no es cierto?, con un patio bien chico, ya no había oportunidad para que la gente pusiera, aunque algunos sí lo hacían igual, por la tradición, vamos a decir, cultural, poner atrás del patio un parrón, como le llamamos, una planta pero grande así, que tiene como un techo arriba de pura parra. Entonces, recuerdo que mi papá, una vez al año, le pagaba a un señor que venía a podar el parrón, la parra. Porque no cualquiera puede hacerlo. Hay que saber hacerlo. No es llegar y ponerse a cortar. De repente, en una de esas, usted llega y se pone a cortar, porque sé yo, para ahorrarme la hora de mano, y al final después va a quedar horrible y no le va a dar fruto o le va a dar muy poco fruto. Entonces hay que saber hacerlo. Entonces, esa es la figura que usa Jesús para decir, hablando de los discípulos, como ellos van viviendo ese proceso de ser limpiados a través de su palabra, y Dios obviamente a través de su palabra va trabajando en nuestras vidas, ¿no es cierto? Esos aspectos de nuestro carácter, actitudes, todo eso que arrastramos de nuestra vida, de que somos pequeñitos, por el contexto en que fuimos criados, ¿no es cierto? Por la manera en que nuestros papás nos criaron, por el contexto cultural de donde venimos arrastrando un montón de cosas que están mal, pero nosotros no somos conscientes de eso. Entonces, eso necesita ser limpiado, podado. ¿Y cómo es? A través de su palabra. ¿Y cómo es esto? Que a través de su palabra somos limpiados, porque Jesús le dijo esto a sus discípulos. Ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, mire lo que dice Romanos 12:2, porque Romanos 12:2 es un versículo, pero buenísimo, para entender cómo ocurre esto. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esta es la idea aquí, es como nosotros, el mundo, esta es la idea del molde, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando trabajé en una fábrica de plástico,
y ahí estaba en una maquinita, y la maquinita se le echa todo el material, que son como bolitas chicas, pelotitas chiquititas, ¿no es cierto?, de material, se le echa en la parte de arriba de la máquina, y eso va inyectándose a través de la máquina y va entrando en un molde, ¿no es cierto? Ya el plástico caliente entra en el molde y después cae la pieza. La pieza es exactamente de acuerdo al molde. Entonces, lo que está Pablo diciendo aquí, en vez de ser moldeado, ¿no es cierto?, tener el molde de este mundo, el molde de este mundo es así, ¿no? Y ese molde es el que nosotros a veces podemos estar, adquiriendo en nuestra vida. O ya venimos con ese molde. Y Pablo dice, no se conformen al molde de este siglo. O sea, que la forma de pensar que ustedes tengan no sea la forma de pensar de este mundo, sino tienen que experimentar una transformación, ¿no es cierto? Una transformación, ¿por medio de qué? La renovación. ¿Renovación de qué? Del entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, como siempre yo me gusta usar, siempre recurro a la cultura, porque eso me ayuda mucho. Es cuando, ya se lo he compartido antes, es si uno, no sé, como le pasó a mi esposa, varias situaciones en Chile, cuando dice que llegó, no sé si era la directora o quién, y le dice que una persona se había enojado con ella, con la directora, se enojó conmigo, dijo porque no le presté ropa. Y mi esposa, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pensando ella, ¿no? ¿Cómo se enoja? O sea, confianzuda, ¿cómo le pide ropa? Y porque ella le dice que no le quiere prestar ropa, se enoja. O sea, cualquier persona diría, pero ¿cómo me pide que te preste ropa? No. Prestar ropa significaba porque no la apoyé. O sea, oye, ayúdame aquí en esta situación que tengo con unas personas que préstame ropa. O sea, apóyame. Lo mismo pasaría en Colombia. El otro día hablamos algo de... Ahí Amanda decía una palabra, pero bien fea, que no vamos a decirla aquí, que se usa en Colombia. Entonces, que para otros es fuerte. Y lo mismo pasa en México y así. Entonces, eso que nosotros adquirimos desde pequeños, esos conceptos, esas ideas que están aquí, nos hacen interpretar las cosas de acuerdo a lo que hay aquí. Es como cuando en México usan esta forma para hablar de ¿qué? Dinero, pero en Chile sería como un arma. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hay aquí me va a hacer interpretar lo que hay afuera. Entonces, ¿qué es lo que necesita cambiar? Esto. Para que yo empiece a ver las cosas de otra manera. ¿Cómo yo me relaciono con el mundo? ¿Cómo yo interactúo con mi entorno? Va a depender qué es lo que hay aquí. Por eso Pablo dice, no, que su entendimiento no esté moldeado por las ideas y conceptos de este mundo. No, ustedes tienen que experimentar una renovación. ¿Qué es renovar algo? Es hacer algo nuevo en un proceso. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Entonces, de esa manera el Señor nos ha dado esa herramienta de la palabra para que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos descubriendo los principios, la enseñanza de la palabra de Dios, eso va renovando, va entrando los principios, los conceptos, las verdades de la palabra de Dios y van al mismo tiempo saliendo esos conceptos, esas ideas que nosotros venimos arrastrando y que son contrarias a las ideas de este mundo. Entonces el Señor nos ha dado una herramienta, su palabra. Es importantísimo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Lamentablemente, tengo que decirlo. El detalle es que, hermano, nos cuesta a un mundo, a los creyentes en general, ir a la palabra de Dios. A veces desarrollamos demasiada dependencia
demasiada dependencia de la predicación, demasiada dependencia del pastor, demasiada dependencia, y ahora que hay redes sociales, mayor dependencia. No aprendemos que nosotros, de manera personal, individual, tenemos que ir a la palabra de Dios para que vayamos experimentando esa transformación. Pero obviamente, hermano querido, es importante entonces entender eso. Cómo el Señor no nos ha dejado así a la deriva. Él espera obediencia, pero nos ha dicho, yo quiero obediencia de ti. Eso es lo que deseo. Pero mira, aquí yo te doy esta ayuda para que tú vayas aprendiendo, creciendo en obediencia a mí. Segundo, el Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 14, 26 y 6, 13. Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo. Y aquí tengo que hacer una aclaración, ¿no es cierto? Así tradujo la palabra Juan 14, 20, o sea, la Reina Valera, y probablemente otras versiones, tradujo la palabra en el original, la tradujo como consolador. Y uno tiene la idea, cuando escucha la palabra consolador, que solamente tiene que ver con consolarme, ¿no? Que el Espíritu Santo solo está para consolarme, porque esa es la palabra que se tradujo. Pero en realidad la palabra en el idioma original que se escribió es paracletos. Y paracletos en realidad es más que consolador. Es una persona que está al lado suyo para varias cosas, no solo para consolar, para fortalecer, para confrontar. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque al final, como veíamos en el estudio del día miércoles, el hermano Juan notaba ese detalle cuando dice el pasaje, y enviaré otro consolador. Porque el consolador que estaba en ese momento, el paracleto que estaba en ese momento, ¿quién era? Cristo. Él se fue a los cielos y envió a otro paracletos a cumplir la misma función que él cumplía con sus discípulos. Y vemos cómo Dios interactuó con sus discípulos, no solamente para animarlos, muchas veces para confrontarlos, muchas veces para corregirlos. Ese es el papel del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice ahí, más el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y así como el Espíritu Santo guió a los escritores de los evangelios a escribir y a recordar, bueno, hoy día el mismo Espíritu Santo que inspiró su palabra también nos guía a toda verdad, a través de su palabra, a entenderla, a comprenderla. Pero también, ¿cómo se llama? Dice el Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿a quién tenemos en nuestra vida? ¿A quién tenemos en nuestra vida para ir aprendiendo, para ir entendiendo la palabra de Dios? Para que al entender la palabra de Dios, sepa yo cómo aplicarla en mi vida, cómo llevarla al terreno de la obediencia. Tenemos su palabra y tenemos el Espíritu Santo, no estamos solos. Y hermano querido, quiero ser bien claro en esto. Esto no tiene que ver con adquirir cierto nivel de conocimiento intelectual. No, no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con, obviamente, por decirlo de manera práctica, cuando hay una palabra que no entiendo, voy a un diccionario y busco la palabra y voy a entender mejor el pasaje. Y hay que hacerlo. Pero en ese proceso siempre tengo que aprender a estar permanentemente, cuando estoy en contacto con la palabra de Dios, preguntando, Señor, necesito entender esto, no puedo entender esto completamente. Muéstrame. Esa actitud
Le hace a uno sensible para que el Espíritu Santo les vaya dando entendimiento de lo que está allí. A mí me ha pasado. Después incluso de haber estudiado en un seminario, después de estar tantos años en el ministerio, cuando tengo esa actitud, pasajes que son medio complicados, de repente el Espíritu Santo me muestra. ¿Por qué? Porque conecta otras cosas que en un momento vi y ahora me conecta con esto que estoy viendo ahora. Y ahí yo ahora entiendo, es increíble. Y ese proceso cambia, ¿cómo se llama? Mi manera de ver las cosas ahora, porque ahora he adquirido una verdad que estaba allí en la palabra de Dios. Y no solamente que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, no solamente que el Espíritu Santo nos va a enseñar, sino que también, como dice Efesios 3, 16 y 20, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Fortalecidos dónde? En el hombre interior. Y dice, y aquel que es poderoso, el versículo 20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y miren lo que dice ahí. ¿Según qué? Según el poder que actúa en nosotros. Ser fortalecidos en el hombre interior, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y es ese poder que actúa en nosotros, los hijos de Dios. ¿No es cierto? Porque como Pablo decía, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo reconozco mi realidad, mi condición, yo no puedo. Yo no puedo ser amable con todo el mundo, me cuesta ser amable. Ok, está bien. Pero no te puedes quedar en eso. Reconocerlo es bueno. Y ahí donde Dios dice, Señor, ayúdame tú a que yo pueda ser amable con las personas. Yo no soy tolerante con la gente. Cuando hay algo que no me gusta, bueno, está bien. Entonces ahí donde uno dice, Señor, ayúdame. Yo no puedo. Porque hay un poder que actúa aquí dentro mío. Por eso de repente, cuando uno está bien conectado con Dios, ¿sabe lo que pasa? Uno se sorprende de sí mismo. Dice, Señor, no entiendo cómo estoy siendo tan buena persona con la gente. No entiendo cómo estoy haciendo cosas que yo sé que no vienen exactamente de mí. Ese es el Espíritu Santo. Es ese poder que está actuando en usted. Esa es la realidad. También, segunda cosa, muestra, la obediencia trae gozo y te libra de la amargura. Cuando un hijo de Dios, un discípulo está viviendo así, muestra que ese discípulo está construyendo sobre una base sólida. Mire lo que dice. Mateo 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Y descendieron la misma lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. Aquí tenemos algo bien clarito. El Señor Jesús está haciendo una comparación entre un hombre prudente y un hombre insensato. Ambos oyeron. Ambos oyeron. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos? Que uno oyó e hizo. El otro oyó y no hizo. Simple y sencillo el asunto.
aquí no hay que tener título, no sé, universitario y tanta cosa para entender estos pasajes. Son bien sencillos. El Señor Jesús tiene esa habilidad de enseñar algo que puede ser complejo de una manera tan sencilla. Entonces, cuando uno no solo conoce, no solo oye, y ahí estamos otra vez en un problema. Porque imagínense, el que oye y hace es como que construye una casa sobre una roca. Ahora la pregunta es, ¿cómo una persona, cómo un creyente, cómo una persona que dice ser hijo de Dios, ni siquiera está oyendo? O sea, ni siquiera está buscando la palabra de Dios día a día. ¿Qué podemos esperar? ¿Y sabe lo que pasa? Eso es lo que pasa. Porque el otro que oyó, o sea, por lo menos oyó, pero no hizo. ¿Qué pasó cuando vinieron la lluvia, los vientos y los ríos? Fue grande la ruina. Se destruyó completo, se vino abajo todo. Y eso es lo que nos pasa. Entonces, cuando nosotros oímos y no obedecemos, esas van a ser las consecuencias. Pero imagínense, ni siquiera oímos, ni siquiera buscamos la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasa? Bueno, ahí vienen los problemas. Porque las dificultades las vamos a tener todos. Entonces, cuando vienen las dificultades, no hallamos por dónde, solucionar la situación. Buscamos consejos desesperadamente por acá, por allá. ¿Por qué? Porque no tenemos una herramienta a la cual echarle mano. Y ahí, nuestro recurso ahí es, Señor, sácame de este problema. Y la palabra de Dios es bien clara. Miren, el que oye y hace, está construyendo sobre una base sólida, firme. ¿Van a venir los problemas? ¿Vamos a tener problemas? Sí, todos vamos a tener problemas. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando vengan los problemitas, cuando vengan las dificultades, ¿nos van a afectar? Sí, nos van a afectar. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Y muchas veces salimos más fortalecidos de lo que estábamos antes. ¿Por qué? Porque tenemos a dónde echar mano. Entonces, el discípulo, el que está experimentando gozo, el que está siendo librado de muchas situaciones de amargura, ¿qué hace? Construye sobre la roca. ¿Qué quiere decir aquí sobre la roca? Quiere decir una persona que oye y hace. Eso es lo que quiere decir el pasaje allí. Tercero, hermanos, la obediencia derrama bendiciones sobre la vida del discípulo. Lucas 11:28 dice claramente, otra vez, Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dicho de otra manera, y él dijo antes, dichosos los que oyen la palabra y no está diciendo, y dichosos los que oyen la palabra y después se van contentos para la casa porque me gustó el sermón, me gustó el mensaje, me gustó el mensaje que vi ahí en YouTube del pastor no sé cuánto. Estuvo bonito. No dice que son dichosos esos, dice que son dichosos los que escucharon y obedecieron. Esa dinámica, esa nueva interacción con la palabra de Dios. Ahora voy a la palabra de Dios siempre pensando, Señor, ¿cómo esto que voy a aprender va a afectar mi vida? ¿Cómo esto que voy a aprender va a hacer que cambie cosas en mi vida que yo sé que no están bien? ¿Cómo? Voy con esa actitud, con esa disposición. Ya no voy con la disposición, voy a leer la Biblia. Ya la leí, listo. Cumplí. No, esa no es la idea.
Eso es como lo que pasa en las escuelas, ¿no es cierto? Y siendo bien honesto, usted pasó por esa misma experiencia. Cuando le hacen el examen. ¿Para qué le hacen el examen? La verdad. ¿Mide el aprendizaje? No, muchas veces mide qué tan buena memoria tiene. Y hay personas que tienen muy buena memoria. Estudiaron y se lo memorizaron todo y se sacaron un 10. Muchas veces eso es lo que mide. Entonces, en relación a la palabra de Dios, no es así. No es así. No es leerla simplemente para cumplir. Es leerla porque mi vida necesita, y a veces urgentemente necesita ser transformada. Entonces, la persona que, como se llama, no solamente oye la palabra de Dios, sino que la obedece, esa persona empieza a experimentar gozo en su vida. Por ejemplo, experimentar libertad de saber que estoy haciendo bien las cosas. ¿A quién no le gusta sentirse libre? Señor, me siento libre, porque el otro día, en esta situación, tuve la tentación de tomar una mala decisión, una decisión que sabía que no era correcta, pero así a escondidas. Pero tu palabra en ese momento me dijo, no, esta es la decisión que debes tomar. Y tomé la decisión correcta, a pesar de que podía salir perjudicado por hacer lo correcto. Y después de tomar la decisión me sentía libre. Señor, hice lo correcto. ¿Qué? Puedo andar tranquilo por la vida. Esa es una de las cosas. Y cuando uno siente esa libertad, esa paz, uno está bien. Duerme bien. Y obedecer la palabra de Dios va a traer beneficio a nuestra vida, sin duda alguna. Y mire, voy a compartirle, por último, ejemplos prácticos de los beneficios de la obediencia. Gálatas nos recuerda esto. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, ¿qué va a segar? ¿Qué va a cosechar? De la carne segará corrupción, o sea, va a ir destruyendo nuestra vida. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Va a generar una vida mucho más fructífera en nuestra vida. Entonces, aquí el principio es, mira, depende cómo tú siembras, es como tú cosechas. Si tú siembras mal, vas a cosechar mal. Pero si tú siembras bien, vas a cosechar bien para tu vida. Entonces, obviamente, si yo estoy sembrando en mi vida obediencia a la palabra de Dios, ¿qué voy a obtener? Hermano, tremendos beneficios y bendiciones para tu propia vida. Y obviamente a veces también ese beneficio va a alcanzar a los que nos rodean. Pero también cuando yo siembro mal, gracias Martita, pero no solo eso, siembro mal, voy a cosechar mal. Pero a veces también esa cosecha afecta a los demás. Y ahí la vida se vuelve complicada, difícil, triste, dolores de cabeza, amargura. No puedo dormir bien y así, etcétera, etcétera. Y ahí voy al doctor. Doctor, ¿sabe que estoy con un dolor de cabeza hace mucho tiempo? Yo me imagino si David, después que tuvo esa situación con Betsabé, yo me imagino que fue al doctor en esos días y el doctor le dijo, no, usted lo que tiene es un problema mental, es una crisis nerviosa, y etcétera, etcétera. Pero el profeta le dijo que era otro el problema.
Era su pecado. Y es lo que produce el pecado. ¿No es cierto? A ese nivel, porque David decía, o sea, hasta los huesos me dolían en la noche. No podía ni dormir, claro. Porque le había sido desleal primero al Dios que le había bendecido tanto. Entonces, de la misma manera, hermanos, si nosotros aprendemos a ver la palabra de Dios desde otra perspectiva, no es religión, no es algo puramente espiritual, no es así. La palabra de Dios apunta a beneficiar la vida de los hijos de Dios en todas las áreas de su vida. Por ejemplo, mire, ¿queremos tener un buen matrimonio? Nadie dijo nada. Hermano Miguel, ¿dónde estamos? ¿Queremos tener un buen matrimonio? Amén, aleluya, dice. ¿No es cierto? Pero ¿qué debemos hacer? Dos cosas bien sencillas. Que la dice Efesios 5:3. Por lo demás, cada uno de vosotros, para nosotros los hombres, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, escuche, dice el hermano Jacinto. No, hermano Jacinto, escuche usted en primer lugar. Porque por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y hasta ahí llegamos. ¿No es cierto, hermanas? Ahí terminamos con el versículo. La hermana se está diciendo, sí, pastor, hasta ahí nomás, por favor. No. Dice, y la mujer respete a su marido. ¿Queremos tener un buen matrimonio? Amén. ¿Pero qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Cómo los maridos tenemos que obedecer? ¿Cómo? Como a sí mismo. Sí, ahí salen todos esos versículos de parte de la hermana. Ahora sáqueme los versículos del lado contrario. No sé. No. Y la mujer respete a su marido. Hermana, ¿quiere tener un buen matrimonio? ¿Quiere tener un buen esposo? Sencillo, respete a su marido. Y nosotros también los esposos. ¿Queremos tener una esposa, una buena esposa que nos atienda bien? Bueno, obediencia, amarlas como a nosotros mismos. Son cosas prácticas. Y hermano, por eso digo, esto estamos hablando de religión aquí. ¿Cuántos matrimonios allá afuera están lidiando y ya están a punto de terminar? ¿Por qué? Porque no entienden que la palabra de Dios es la única fuente que nos provee todos los principios para vivir una relación sana. Pero buscan en otros lados. Con la esperanza, no. Yo creo que ahora sí vamos a encontrar en otro lado que no tenga que venir a Dios y vivir bajo, no sé, una vida sometida a un Dios que... No, están equivocados. También, ¿quiere tener tranquilidad financiera? ¿Quiere estar tranquilo? Financieramente hablando. Porque a veces los cristianos estamos bien complicados. Dice, Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. O sea, aquí tenemos un principio, sea diligente. Sea diligente. ¿No es cierto? Sea diligente. Sea diligente en su trabajo, haga bien su trabajo, sea responsable. Haga bien las cosas. Y va a tener tranquilidad financiera, porque lo van a valorar como trabajador. Y siempre van a querer tenerlo ahí y después van a querer subirlo de lugar. ¿Por qué? Porque usted es una persona responsable, comprometida, en primer lugar, con Dios, en segundo lugar, consigo mismo. No con el jefe, consigo mismo usted está comprometido, porque usted dice, no, a mí, yo
estoy comprometido conmigo que quiero hacer bien las cosas. Soy diligente. Pero tenga cuidado. No empieza a cruzar la línea, ahora empiezo a afanarme por el trabajo porque quiero tener más ingresos. No, porque también dice Timoteo 6:10, 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y mire lo que dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Así que, ¿quiere tener tranquilidad financiera? Sea diligente, pero no ame el dinero. Porque a la hora que amamos el dinero, hermanito, hermanita, vamos a empezar a tener que ir al doctor. Para que no solucione todo lo mal que nos sentimos. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a Dios en esa área. Otra cosa, no sea vengativo. Devuelva el mal trato con el buen trato. Romanos 12, 19, 21 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y es difícil, pero quiere tener bendición en su vida, en esta área, no sea vengativo. No sea vengativo sutilmente, porque a veces somos vengativos sutilmente. ¿Cierto? Así como que no se note mucho. Pero, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Simplemente obedecer. Me trata mal la persona del trabajo, me trata mal. Cuando vea la primera oportunidad, se la voy a devolver. No. Tiene que recordar esta verdad que está aquí. Donde uno dice, Señor, es clarito. Yo no me voy a preocupar. Te voy a dejar el asunto en tus manos y tú, Señor, sabes cómo tratar con la persona y solucionas el problema, pero de una manera perfecta. Y de repente usted ve la mano de Dios, ¿no es cierto?, poniendo las cosas en orden. Y usted dice, Señor, otra vez lo hiciste, otra vez lo hiciste. Gracias, Señor, porque me diste la capacidad de devolver el mal con el bien. Así que estos son ejemplos prácticos de los beneficios de la obediencia. Y hay montones en la palabra de Dios. Lo último, sea prudente al abrir su boca y no se meterá en problemas. Porque Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. De repente, se nos resbaló. La frase, las palabras que no deberían haber salido de nuestra boca. O pensamos hacer comentarios que no deberíamos haber hecho. Y 13:3 de Proverbios dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¿No es cierto que nos cuesta? Como dice Santiago, la lengua es un miembro pequeño, pero enciende toda la creación. Así que, hermano, aquí tenemos ejemplos prácticos que si los obedecemos, ¿cómo vamos a vivir el día a día? ¿Preocupados? ¿Tensos? Tranquilos. Así que la obediencia, hermano, trae gozo a tu vida. Y te libra de amargura. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es la fuente, Señor, la fuente de toda sabiduría. La fuente, Señor, no solo para los creyentes, Dios. Si este mundo entendiera cuál es el propósito de tu palabra, Dios, tendríamos un mundo totalmente distinto.
Ayúdanos a nosotros, que tenemos, Señor, a la mano tu palabra para poder buscarla. Señor, con una actitud. Señor, para que, Padre Celestial, nos permitas experimentar gozo en nuestra vida y ser libres de amargura, Señor, al obedecer tu bendita y eterna palabra. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si atacamos su ley, Él será nuestro rey y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás el amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer cumple nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos buscando el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si tus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. La palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, gracias. Padre Celestial, porque no estamos solos. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos a la deriva, pero tú estás siempre allí, mirándonos, atento, Señor, para extender tu mano en el momento preciso, para enseñarnos, Dios, que cuando estamos pasando por esos momentos, bendito Dios, como Job, aprendemos tremendas lecciones, Señor. Y una de las más importantes es que ahora te conocemos de manera mucho más profunda. Gracias, bendito Dios, por ser ese Padre tan bueno con nosotros. Pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos.